Eduardo, en un momento de ira, tomó la decisión más terrible de su vida: despedir a la única persona que realmente amaba a sus niñas. Lo que pasó después, nunca lo vio venir. Sus propias hijas le darían la lección más dolorosa que jamás imaginó. La finca Montero se estremeció con un portazo que resonó por todos los mármoles como un trueno. Fernando Montero, con el rostro desencajado por la furia, bajaba las escaleras de dos en dos, mientras su voz cortaba el aire matutino como una navaja. «Clara, ven aquí inmediatamente». En el jardín trasero, donde los rayos dorados del sol se filtraban entre las hojas de los robles centenarios, Clara Hernández alzó la vista del pequeño castillo de arena que construía junto a Sofía y Lucía. Las tres se quedaron inmóviles, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse ante la tormenta que se avecinaba. «Papi suena muy enojado», susurró Lucía, sus ojitos grandes llenándose de lágrimas mientras se aferraba al brazo de Clara. La niña de 5 años había aprendido a reconocer esos tonos, los mismos que precedían a las noches de llanto silencioso. Sofía, con la sabiduría prematura de sus 8 años, se incorporó protectoramente frente a su hermana menor. «No te preocupes, Luchi. Clara no ha hecho nada malo», pero había algo en su voz, una grieta apenas perceptible que revelaba su propio miedo. Los pasos furiosos de Fernando resonaban cada vez más cerca. Clara se limpió la arena de las manos con movimientos lentos, deliberados, como si cada segundo extra pudiera preparar a las niñas para lo que venía. En sus 2 años, cuidando a las pequeñas Montero, había visto a Fernando en muchos estados: estresado, distante, melancólico, pero nunca así, nunca con esa frialdad que helaba hasta el alma. «Señoritas, vayan adentro, por favor», murmuró Clara con una sonrisa forzada que no logró ocultar el temblor en su voz. «No», gritó Lucía aferrándose con más fuerza. «No queremos que papi te grite. Tú eres buena». Fernando apareció en el umbral de la puerta corredera, y la imagen que presentaba era devastadora. Su cabello perfectamente peinado estaba revuelto, su camisa arrugada, y en sus ojos había algo que Clara nunca había visto, una frialdad que la atravesó como un puñal de hielo. «Sofía, Lucía, adentro». «Ahora, pero papi, estábamos jugando con Clara», y comenzó Sofía. «He dicho adentro». El rugido de Fernando hizo que hasta los pájaros en los árboles levantaran vuelo en una explosión de aleteos. Las niñas se sobresaltaron como si hubieran recibido una bofetada. Lucía comenzó a llorar. Esos sollozos desgarradores que solo pueden salir del pecho de una niña asustada. «No quiero, Clara, no te vayas». Clara se puso en pie lentamente, colocándose instintivamente entre Fernando y las niñas. «Señor Montero, por favor, no les grite. Ellas no han hecho nada». «Ah, no». La risa de Fernando fue como cristales rotos. «No han hecho nada. Entonces, ¿cómo explicas que mi hija de 8 años sepa más sobre finanzas que algunos de mis empleados? ¿Cómo explicas que Sofía me haya preguntado ayer por qué su tío Javier dice que papi va a perder todo?» El color se desvaneció del rostro de Clara. Yo no sé de qué me habla. No me mientas». Fernando se acercó un paso más, y por primera vez, en 2 años, Clara sintió miedo real. «¿Crees que soy estúpido? ¿Crees que no sé que has estado escuchando mis conversaciones telefónicas? ¿Que le has estado llenando la cabeza a mis hijas con información que no les corresponde?» Sofía dio un paso adelante con una valentía que desgarraba el corazón. «Papi, para Clara no ha hecho nada malo. Nosotras le preguntamos cosas porque tú nunca estás aquí». El silencio que siguió fue ensordecedor. Fernando se quedó mirando a su hija, como si ella hubiera clavado una espada en su pecho. La verdad pronunciada por la vocecita inocente de una niña resonó en el jardín con más fuerza que todos sus gritos. «Vete», murmuró Fernando, pero su voz tembló. «Clara, vete de mi casa. Señor, por favor, podemos hablar. Que te vayas». La explosión fue tan violenta que hasta Carmen, la gobernanta, apareció corriendo desde la cocina. «Tienes 1 hora para hacer tus maletas y largarte, y no quiero verte nunca más cerca de mis hijas». Lo que pasó después se grabó en la memoria de todos los presentes como una herida que nunca sanaría. Lucía se lanzó hacia Clara con un grito que parecía salir desde lo más profundo de su alma rota. «No, Clara, no se puede ir. Ella nos quiere. Ella sí nos quiere». Sofía, con lágrimas corriendo por sus mejillas, se plantó frente a su padre con una determinación que heló la sangre. «Papi, si Clara se va, nosotras también nos vamos». Fernando se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. «Sofía, no digas tonterías». «No son tonterías.
gritó la niña, su voz quebrándose entre sollozos. Clara es la única que nos abraza cuando tenemos pesadillas, la única que viene a nuestras obras de teatro, la única que sabe cómo me gustan los sándwiches, y que Lucía tiene miedo a la oscuridad. Carmen se tapó la boca con las manos, las lágrimas corriendo por su rostro arrugado. En 15 años trabajando para la familia Montero, nunca había presenciado algo tan desgarrador. Clara se arrodilló y abrazó a las dos niñas, su propio corazón destrozándose en 1000 pedazos. Mis amores, tienen que ser valientes. Sí, tienen que cuidarse mutuamente. No te vayas, suplicó Lucía entre sollozos. Por favor, Clara, prometiste que siempre estarías aquí. A veces los adultos cometen errores. Princesa, susurró Clara, su voz ahogándose. Pero ustedes van a estar bien. Fernando observaba la escena con una expresión indescifrable. Algo dentro de él se quebró al ver el dolor puro en los ojos de sus hijas, pero su orgullo herido era más fuerte que la razón. 1 hora, repitió con voz áspera, dándose la vuelta. Y ni se te ocurra intentar contactar a mis hijas nunca más. Mientras Fernando se alejaba hacia la casa, no vio lo que todos los demás sí vieron. Sofía levantó su carita bañada en lágrimas y susurró algo que cambiaría todo para siempre. Entonces nosotras te vamos a buscar, Clara. Papi no nos va a separar de ti, te lo prometo. 3 días habían pasado desde que Clara había cruzado por última vez la puerta principal de la finca Montero, y la casa parecía haber perdido toda su calidez. Los pasillos resonaban vacíos, los jardines permanecían sin risas, y un silencio pesado como una lápida se había instalado en cada rincón. Sofía no había hablado con su padre desde aquel terrible día. Ni una palabra. Ni siquiera cuando él intentaba acercarse durante las comidas, su hija mayor lo miraba con unos ojos que parecían 2 pozos de decepción infinita. Lucía, por su parte, había desarrollado una rutina desgarradora. Cada mañana despertaba preguntando si Clara había regresado, y cada noche lloraba hasta quedarse dormida abrazando la mantita que olía a su perfume. «Las niñas no están comiendo bien, señor Fernando», le informó Carmen esa mañana mientras servía el desayuno en el comedor principal. La gobernanta, que había criado prácticamente a Fernando desde niño, era la única que se atrevía a dirigirse a él con cierta familiaridad. Sofía apenas probó 2 bocados ayer. «¿Y Lucía? ¿Qué pasa con Lucía?», preguntó Fernando, sin levantar la vista del periódico. Aunque las letras se difuminaban ante sus ojos, ha estado pidiendo que le lean el mismo cuento que Clara le leía antes de dormir. Pero cuando yo trato de leerlo, Carmen hizo una pausa, su voz temblando ligeramente. Ella dice que no suena igual, que solo Clara sabía hacerlo con las voces correctas. Fernando cerró el periódico de golpe. Las ojeras bajo sus ojos revelaban que él tampoco había dormido bien desde hace 3 noches. Se acostumbrarán. Los niños son resilientes. Con todo respeto, señor. Carmen se acercó un paso. Pero usted está equivocado. Estas niñas han perdido ya demasiado en sus cortas vidas. La referencia velada a Laura, su difunta esposa, golpeó a Fernando como una bofetada. Carmen, te agradecería que no te metieras en asuntos que no, papi. El grito desesperado de Lucía interrumpió la conversación. Ambos corrieron hacia el segundo piso, donde encontraron a la niña de 5 años en el pasillo, completamente histérica, mientras Sofía trataba de calmarla. Se fue para siempre, sollozaba Lucía, sosteniendo en sus manitas el collar de perlas falsas que Clara le había regalado para jugar a las princesas. El collar se rompió y ahora Clara nunca va a regresar. Fernando se arrodilló frente a su hija menor, sintiendo como si alguien estuviera apretando su corazón con un puño de hierro. Lucía, mi amor, es solo un collar. Papá puede comprarte uno nuevo. No quiero uno nuevo, gritó la niña rechazando sus brazos. Quiero el de Clara, y quiero que ella regrese a arreglarlo. Sofía observaba la escena con una expresión que iba más allá de sus 8 años. Había algo calculado en su mirada, como si estuviera analizando cada palabra, cada gesto. Cuando su padre intentó acercarse a ella también, Sofía retrocedió un paso. «Sofía, por favor, háblame», suplicó Fernando. «Sé que estás enojada conmigo, pero no estoy enojada», respondió Sofía con una calma que le helaba la sangre. «Estoy decepcionada. Clara nos enseñó la diferencia». Esas palabras pronunciadas con la seriedad de un juez fueron más devastadoras que cualquier grito. Fernando se incorporó lentamente, sintiendo como si acabara de envejecer 10 años en 10 segundos. Esa noche,
Después de que Carmen finalmente logró que Lucía se durmiera cantándole una nana desafinada, Sofía permaneció despierta en su cama, pero no estaba simplemente acostada, estaba planeando. Con la luz de su pequeña linterna de princesas, Sofía había sacado un cuaderno rosa que Clara le había regalado para que escribiera sus pensamientos. En la primera página, con su letra cuidadosa de segundo de primaria, había escrito: Plan para encontrar a Clara. Debajo había comenzado a anotar todo lo que recordaba. Clara vive en el barrio de Lavapiés, toma 2 autobuses para llegar aquí. Le gusta el café del señor Gómez en la esquina. Su mamá se llama Doña Pilar y está enferma. Sofía mordió la punta del lápiz pensando en sus conversaciones nocturnas. Cuando Clara la ayudaba con las pesadillas después de la muerte de su mamá, había aprendido mucho sobre la vida de su niñera. Clara nunca hablaba de sus problemas, pero Sofía era observadora. Había notado cómo a veces Clara guardaba parte de su almuerzo para más tarde, cómo sus zapatos estaban gastados pero siempre limpios, cómo respondía a llamadas telefónicas con voz preocupada, cuando creía que las niñas no escuchaban. Sofía, susurró una vocecita desde la cama de al lado. Sofía apagó rápidamente la linterna. Lucía, ¿no puedes dormir? Extraño a Clara, murmuró la niña más pequeña. ¿Tú crees que ella nos extraña también? Sofía se levantó silenciosamente y se deslizó hacia la cama de su hermana. Por supuesto que nos extraña, tontita. Entonces, ¿por qué no regresa? La pregunta, tan simple y devastadora, hizo que Sofía sintiera una presión en el pecho. ¿Cómo explicarle a una niña de 5 años la complejidad del orgullo adulto, la terquedad, el miedo, porque papi no la deja? Respondió finalmente con honestidad brutal. Lucía se acurrucó contra su hermana mayor. ¿Podemos ir a buscarla? Sofía sintió una chispa de esperanza mezclada con determinación. ¿Tú querrías hacer eso aunque sea difícil? Sí. Lucía se incorporó de inmediato, sus ojitos brillando en la oscuridad. Quiero ir a buscar a Clara y quiero que regrese a casa. She, tienes que hablar bajito. Sofía miró hacia la puerta de su recámara. Esto va a ser nuestro secreto, ¿ok? No le podemos decir a papi ni a Carmen, ni a nadie, porque es secreto. Sofía pensó cuidadosamente en sus palabras. Porque a veces los adultos no entienden lo que realmente importa. Ellos se preocupan por cosas que no son importantes, como el orgullo y tener razón. Pero nosotras sabemos que Clara nos quiere de verdad, ¿cierto? Sí, asintió Lucía fervientemente. Clara es la mejor. Me hace trencitas bonitas y sabe hacer voces de monstruo sin dar miedo. Entonces tenemos que traerla de vuelta, declaró Sofía con una determinación que hubiera asustado a cualquier adulto que la hubiera escuchado. Pero primero necesito que me ayudes a recordar todo lo que sabemos de dónde vive Clara. Durante la siguiente hora, las 2 niñas susurraron en la oscuridad, compartiendo cada fragmento de información que habían recopilado sobre la vida de su querida niñera. Lucía recordó que Clara siempre compraba pan en una panadería que se llamaba La Tajona de Lavapiés. Sofía sabía que Clara estudiaba por las noches para ser maestra porque quería ayudar a más niños como ustedes. Y una vez, susurró Lucía, cuando papi gritó por teléfono sobre el dinero, Clara lloró en el baño. Yo la vi y dijo algo de que necesitaba el trabajo para las medicinas de su mamá. Sofía sintió una punzada en el corazón. Clara había estado preocupada por dinero y su papá la había despedido justo cuando más lo necesitaba. Lucía. Sofía tomó las manitas de su hermana menor. Tú confías en mí siempre, respondió Lucía sin dudar. Entonces mañana vamos a comenzar nuestro plan. Pero tienes que prometerme que vas a ser muy valiente. Puedes hacer eso por Clara. Lucía asintió con tanta determinación que sus rizos rebotaron. Prometo, voy a ser la niña más valiente del mundo entero. Sofía sonrió en la oscuridad. Entonces vamos a traer de vuelta a Clara, y cuando eso pase, nuestra familia va a estar completa otra vez. Lo que ninguna de las 2 niñas sabía era que al otro lado de la pared, Fernando había estado parado durante los últimos 10 minutos, escuchando cada palabra a través de la puerta entreabierta. Sus manos temblaban mientras se alejaba en silencio hacia su propia habitación. Por primera vez en 3 días, Fernando Montero lloró, pero no eran lágrimas de autocompasión, eran lágrimas de comprensión dolorosa. Sus hijas, de 8 y 5 años, estaban demostrando más valentía y determinación que él. Estaban dispuestas a hacer lo que él no podía, admitir que había cometido el error más grande de su vida. Pero el orgullo es un demonio poderoso,
Y Fernando aún no estaba listo para enfrentarlo. Por ahora solo pudo sostener la fotografía de su difunta esposa y murmurar: «Laura, no sé cómo arreglar esto. No sé cómo ser el padre que ellas necesitan». En la habitación de las niñas, Sofía había sacado nuevamente su cuaderno, y bajo la luz tenue de su linterna, escribió la primera entrada de su plan. Día 1 del plan. Mañana vamos a preguntarle a Carmen sobre autobuses sin que sospeche nada. El sol apenas comenzaba a filtrarse por las cortinas de seda, cuando Sofía despertó con la determinación de un general preparándose para la batalla más importante de su vida. Había dormido apenas 3 horas, pero su mente estaba más despierta que nunca. Hoy comenzaría la misión más arriesgada que una niña de 8 años pudiera imaginar: traer de vuelta a Clara. Lucía aún dormía profundamente, abrazando el collar roto de Clara contra su pecho. Sofía la observó por un momento, sintiendo una mezcla de ternura y responsabilidad que le apretaba el corazón. Su hermana pequeña confiaba en ella completamente, y esa confianza era tanto un regalo como una carga inmensa. «Lucía», susurró Sofía tocando suavemente el hombro de su hermana. «Es hora de comenzar». La niña menor despertó al instante como si hubiera estado esperando esa señal. «Ya vamos a buscar a Clara, S.H». Sofía miró hacia la puerta. «Primero tenemos que hacer reconocimiento. ¿Recuerdas lo que hablamos anoche?» Lucía asintió solemnemente. «Tengo que actuar normal pero hacer preguntas inteligentes». «Exacto. Y si alguien pregunta algo raro, ¿qué dices?» «Que solo tengo curiosidad porque extraño a Clara». Sofía sonrió orgullosa. Su hermana pequeña era más inteligente de lo que los adultos creían. «Perfecto, vamos a desayunar». Cuando bajaron al comedor, encontraron a Fernando ya sentado a la mesa, pero había algo diferente en él. Las ojeras eran más pronunciadas, su postura menos erguida, y había una tristeza en sus ojos que las niñas no habían visto antes. Carmen servía el café con movimientos mecánicos. El ambiente general de la casa pesado como una manta húmeda. «Buenos días, princesas», murmuró Fernando intentando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Sofía se sentó sin responder, pero Lucía, con la inocencia de sus 5 años, se acercó a su padre. «Papi, ¿tú también extrañas a Clara?». La pregunta cayó como una piedra en agua quieta. Fernando se atragantó con su café y Carmen dejó caer la cuchara de servir con un ruido metálico. «Lucía, mi amor». Papá, está bien», mintió Fernando, pero su voz se quebró ligeramente. «Pero tú te ves triste», insistió Lucía estudiando el rostro de su padre con esa honestidad brutal que solo poseen los niños. «Clara nos decía que cuando alguien se ve triste es porque necesita un abrazo». Sofía observaba la interacción con atención científica. Podía ver cómo las palabras de Lucía atravesaban las defensas de su padre como flechas certeras. Era información valiosa para su plan. Fernando extendió los brazos hacia Lucía y la niña se acurrucó contra él. Por un momento, padre e hija permanecieron abrazados en silencio, pero Sofía notó algo crucial. Las manos de su padre temblaban. «Carmen», dijo Sofía de repente, «¿cómo llega la gente al barrio de Lavapiés desde aquí?». La gobernanta se volteó sorprendida. «¿Por qué preguntas eso, niña?». Sofía había ensayado esta respuesta. «En el colegio estamos estudiando sobre los diferentes barrios de la ciudad, y me acordé que Clara mencionó que vivía ahí». Fernando se tensó notablemente al escuchar el nombre de Clara, pero no dijo nada. Carmen se sentó junto a Sofía, su expresión suavizándose. «Bueno, es un viaje largo, pequeña, hay que tomar 2 autobuses, el primero desde la parada que está cerca del centro comercial La Vaguada». Y luego Sofía absorbía cada palabra como una esponja, memorizando rutas, nombres de calles, referencias importantes. Lucía, intuitivamente entendiendo su papel, añadió preguntas aparentemente inocentes. «¿Y cuánto tiempo toma, doña Carmen?». «Casi 2 horas, mi amor. Por eso Clara tenía que levantarse tan temprano para llegar aquí». Fernando se removió incómodo en su silla. Esa información era nueva para él también, y algo en su expresión sugería que cada detalle sobre los sacrificios de Clara era como una nueva herida. «¿Y es peligroso ir sola?», preguntó Sofía con genuina preocupación. «Para una niña pequeña como tú, sí sería peligroso», respondió Carmen con firmeza. «Pero Clara conoce bien el camino. Ha estado haciendo ese viaje durante 2 años. Desde que murió mami, la pregunta de Lucía hizo que el silencio cayera como una lápida sobre la mesa». Fernando se levantó bruscamente, su silla raspando contra el suelo de mármol. «Terminé de desayunar». «Carmen,
Asegúrate de que las niñas no salgan de la casa sin supervisión. Y con eso se marchó dejando un rastro de tensión palpable en el aire. Carmen observó a las niñas con una mezcla de preocupación y comprensión. Pequeñas, su papá está pasando por un momento muy difícil. ¿Por qué despidió a Clara si eso lo hace estar triste?, preguntó Lucía con esa lógica aplastante de los niños. La gobernanta suspiró profundamente. A veces los adultos cometemos errores cuando estamos asustados o confundidos, y a veces nuestro orgullo nos impide arreglar esos errores. Sofía procesó esa información cuidadosamente. Doña Carmen, ¿usted cree que papi se arrepiente? Carmen miró hacia la dirección donde Fernando había desaparecido. Creo que tu papá se está dando cuenta de que algunas cosas son más importantes que tener la razón. Después del desayuno, mientras Carmen se ocupaba de sus tareas y Fernando se había encerrado en su oficina con llamadas de negocios, las niñas subieron a su habitación para la segunda fase de su plan. Sofía sacó un mapa de la ciudad que había encontrado en la biblioteca de su padre. Con un lápiz de colores comenzó a trazar la ruta que Carmen había descrito. ¿Tú crees que podamos hacer ese viaje, Sofía?, preguntó Lucía, observando las líneas que su hermana dibujaba. Tenemos que poder, respondió Sofía con una determinación feroz. Pero necesitamos más información y necesitamos dinero. ¿Dinero para qué? Para los autobuses, y tal vez para comprarle algo a doña Pilar, la mamá de Clara. Carmen dijo una vez que estaba enferma. Lucía frunció el ceño pensando intensamente. Yo tengo dinero en mi hucha de mi cumpleaños. Sofía asintió una punzada de orgullo hacia su hermana pequeña. Yo también tengo algo ahorrado, pero necesitamos saber exactamente cuánto cuesta el pasaje de autobús. En ese momento escucharon voces en el pasillo. Las dos niñas se quedaron inmóviles, reconociendo la voz de Javier, el tío de Sofía, hablando con Fernando. Te digo que despedir a esa muchacha fue lo correcto, Fernando. Tenías que proteger tus intereses. Javier, por favor, no. Ahora no. Ahora, hermano, tus hijas se ven devastadas. Tal vez deberías considerar qué, traerla de vuelta después de que violó mi confianza. Sofía agarró la mano de Lucía, ambas conteniendo la respiración mientras escuchaban. ¿Realmente violó tu confianza, Fernando? ¿O tú proyectaste tu paranoia sobre una muchacha inocente que solo estaba haciendo su trabajo? El silencio que siguió fue tan tenso que las niñas pudieron sentirlo incluso desde su habitación. Mis hijas no me han dirigido la palabra en 4 días, continuó Fernando, su voz sonando derrotada. Sofía me mira como si fuera un extraño. Lucía llora todas las noches y yo no sé cómo arreglar esto. Entonces arréglalo, dijo Javier con firmeza. Encuentra a esa muchacha, discúlpate y tráela de vuelta. No es tan simple. ¿Por qué no? Otra pausa larga. Cuando Fernando habló nuevamente, su voz estaba cargada de una vulnerabilidad que las niñas rara vez habían escuchado. Porque si admito que estaba equivocado sobre Clara, tendré que admitir que he estado equivocado sobre muchas otras cosas también. Y no estoy seguro de estar listo para esa verdad. Las pisadas se alejaron por el pasillo, pero las palabras quedaron flotando en el aire como fantasmas. Sofía se volteó hacia Lucía, sus ojos brillando con una nueva determinación. ¿Escuchaste eso? Papi sabe que se equivocó, susurró Lucía. Pero tiene demasiado miedo para arreglarlo, completó Sofía. Entonces nosotras tenemos que ser más valientes que él. Sofía regresó a su cuaderno y escribió una nueva entrada. Día 4 del plan. Papi sabe que cometió un error, pero necesita ayuda para ser valiente. Mañana vamos a ir al centro comercial La Vaguada para investigar los autobuses. Si Carmen pregunta, diremos que queremos comprar algo para el Día del Padre que viene. Lucía observó a su hermana escribir sintiendo una mezcla de miedo y emoción. Sofía, ¿tú crees que Clara nos va a perdonar por tardarnos tanto en buscarla? Sofía dejó el lápiz y miró a su hermana menor con una seriedad que iba más allá de sus años. Clara nos perdona a todos, Lucía. Ella nos ama de verdad. Por eso tenemos que traerla de vuelta, no solo para nosotras, sino para enseñarle a papi lo que significa amar sin condiciones. Esa noche, mientras Fernando permanecía despierto en su oficina, mirando fotografías familiares donde Clara aparecía sonriendo con sus hijas, las niñas Montero dormían abrazadas, soñando con el día en que su familia volvería a estar completa. Pero lo que ninguna de ellas sabía era que Clara, en su pequeño apartamento del barrio de Lavapiés, también permanecía despierta, limpiando las lágrimas de una carta de recomendación
que había comenzado a escribir para buscar un nuevo empleo. En el fondo de su corazón, ella también esperaba un milagro. El centro comercial, La Vaguada, bullía con la actividad típica de un sábado por la mañana. Familias enteras paseaban entre las tiendas. Niños corrían entre los pasillos y el aroma a café y pasteles flotaba desde la zona de restaurantes. Para cualquier observador casual, Sofía y Lucía Montero parecían dos niñas más disfrutando de una salida de fin de semana con su gobernanta, pero la realidad era mucho más compleja y peligrosa. «Recuerden, niñas», les decía Carmen mientras caminaban hacia la juguetería. «Tienen exactamente 1 hora para elegir el regalo para su papá. Después tenemos que regresar a casa para el almuerzo». Sofía asintió con una sonrisa que había practicado frente al espejo esa mañana. «Por supuesto, doña Carmen. Solo queremos encontrar algo especial para papi». Lo que Carmen no sabía era que el regalo para papá era simplemente una coartada. El verdadero objetivo de Sofía estaba a 200 m de distancia. La parada de autobuses que Carmen había mencionado días antes. «Lucía», susurró Sofía cuando Carmen se distrajo mirando el escaparate de una joyería. «¿Recuerdas cuál es tu trabajo?». La niña de 5 años asintió solemnemente. «Tengo que mantener ocupada a doña Carmen mientras tú vas a investigar los autobuses». «Exacto. Y si algo sale mal, finjo que me siento mal y empiezo a llorar para que tengas tiempo de regresar». Sofía se sintió orgullosa y aterrorizada a la vez. Su hermana menor se había convertido en su cómplice perfecto, pero la enormidad de lo que estaban planeando comenzaba a abrumarla. Estaban hablando de escaparse de casa, viajar solas por la ciudad, buscar a alguien en un barrio que no conocían. Era una locura, pero también era su única esperanza. «Carmen», dijo Lucía de repente, con esa dulzura manipuladora que solo los niños pequeños pueden dominar. «¿Podemos ir a ver los cachorritos de la tienda de mascotas? Por favor, por favorcito». Carmen se derritió inmediatamente. «Por supuesto, mi amor, pero solo los vemos. Está bien, tu papá no quiere mascotas en la casa». Mientras Carmen y Lucía se dirigían hacia la tienda de mascotas, Sofía sintió cómo su corazón se aceleraba. Tenía tal vez 10 minutos antes de que su ausencia fuera notoria. 10 minutos para obtener la información que necesitaba. Con pasos que trataba de mantener casuales, Sofía caminó hacia la salida del centro comercial. El sol de media mañana la golpeó como una pared de calor, pero ella apenas lo notó. Sus ojos estaban fijos en la parada de autobuses, donde varias personas esperaban bajo la sombra de un techo de lámina. «Disculpe, señor», se acercó Sofía a un hombre mayor que leía el periódico. «¿Usted sabe cuánto cuesta el pasaje al barrio de Lavapiés?». El hombre bajó su periódico y la observó con curiosidad. «Al barrio de Lavapiés. Eso está muy lejos de aquí, niña. ¿Dónde están tus papás?». Sofía había ensayado esta respuesta también. «Mi mamá está comprando en el centro comercial. Estamos visitando a mi abuela la próxima semana y quiere saber cuánto dinero llevar». La explicación pareció satisfacer al hombre. «Bueno, tienes que tomar 2 autobuses. El primero cuesta 1,50 € y te lleva hasta la terminal central. Ahí tomas el segundo que cuesta 2 € hasta Lavapiés. Pero el viaje es largo, como 2 horas en total». Sofía memorizó cada palabra. 3,50 € por persona. Ida. Eso significaba 7 € solo para llegar más 7 para regresar. 14 € en total. En su hucha tenía 10 €, y Lucía había mencionado que tenía alrededor de 8. Sería justo, pero posible. «¿Y qué tan seguido pasan los autobuses?», preguntó Sofía. «El primero pasa cada media hora. El último para Lavapiés sale a las 6 de la tarde desde la terminal central». Sofía sintió una punzada de pánico. Si perdían el último autobús, se quedarían varadas en un barrio desconocido por la noche. Eso significaba que tendrían que planear su escape para tener tiempo suficiente de buscar a Clara y regresar antes de las 6. «Gracias, señor», murmuró Sofía dándose la vuelta para regresar al centro comercial. «Oye, niña», la llamó el hombre. Sofía se congeló temiendo que hubiera sospechado algo. «Ten cuidado en Lavapiés. No es el mejor barrio para que 2 niñas pequeñas anden solas». La advertencia hizo que Sofía sintiera un escalofrío, pero también reforzó su determinación. Si Clara había estado haciendo ese viaje peligroso todos los días durante 2 años para cuidar de ellas, entonces ellas podían ser valientes una vez para encontrarla. Cuando regresó a la tienda de mascotas,
Encontró a Lucía completamente absorta observando un cachorro Golden Retriever, mientras Carmen sonreía indulgentemente. «¿Dónde estabas, Sofía?», preguntó Carmen con curiosidad. «Fui al baño», mintió Sofía sin pestañear. «Podemos ir ahora a buscar el regalo de papi». Durante la siguiente hora, mientras vagaban por las tiendas buscando un regalo apropiado para Fernando, Sofía le susurró a Lucía los detalles de su reconocimiento. La información era tanto esperanzadora como aterradora. 14 euros, susurró Lucía cuando Carmen se alejó para hablar con una vendedora. Eso es mucho dinero, pero lo tenemos, respondió Sofía con firmeza. Y es por Clara. Ella vale todo el dinero del mundo. Finalmente, decidieron comprarle a Fernando una corbata azul marino que, según Sofía, combinaba con sus ojos tristes. Era un regalo cargado de simbolismo que ninguna de las adultos presentes comprendía completamente. El viaje de regreso a la finca Montero transcurrió en un silencio tenso. Sofía fingía estar dormida para poder pensar sin interrupciones, mientras Lucía jugaba distraídamente con la bolsa del regalo. Por su parte, algo, aunque ninguna de las niñas podía adivinar que al llegar a casa encontraron a Fernando en el jardín trasero, exactamente en el mismo lugar donde había despedido a Clara 5 días antes. Estaba sentado en el banco de hierro forjado, mirando el castillo de arena inacabado que las niñas habían estado construyendo con su niñera. «Papá». Lucía corrió hacia él con el regalo en las manos. «Te compramos algo». Fernando recibió la bolsa con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Cuando desenvolvió la corbata, algo en su expresión se quebró ligeramente. «Es muy hermosa, princesas. Gracias. Sofía dijo que era del color de tus ojos cuando estás triste», comentó Lucía con esa honestidad brutal que caracterizaba a los niños pequeños. Fernando miró a su hija mayor con una mezcla de sorpresa y dolor. «Mis ojos se ven tristes». Sofía se sentó junto a su padre en el banco. Por un momento su determinación se tambaleó al ver la vulnerabilidad genuina en su rostro. «Papi, ¿tú extrañas a Clara?». La pregunta directa golpeó a Fernando como un puñetazo. Se quedó en silencio durante largos segundos, luchando consigo mismo. «Sí», admitió finalmente, su voz apenas un susurro. «La extraño mucho». «Entonces, ¿por qué no la traes de vuelta?», preguntó Lucía trepándose al regazo de su padre. Fernando abrazó a su hija menor, sintiendo como su propio corazón se partía. Porque a veces los adultos cometemos errores tan grandes que no sabemos cómo arreglarlos. Clara siempre nos decía que pedir perdón es lo más valiente que puede hacer una persona, murmuró Sofía. Esas palabras atravesaron las defensas de Fernando como una lanza. Clara había estado enseñándoles a sus hijas lecciones de vida que él mismo necesitaba aprender. «¿Ustedes creen que Clara me perdonaría?», preguntó Fernando, sintiendo cómo se le quebraba la voz. «Clara nos perdona todo», respondió Lucía con absoluta certeza. Incluso cuando Sofía rompió accidentalmente su taza favorita, Clara solo dijo que los accidentes pasan y que lo importante era que Sofía estuviera bien. Fernando cerró los ojos sintiendo el peso aplastante de su propio orgullo. Sus hijas tenían razón. Clara era bondad pura, y él la había tratado como a una criminal. «Papá», la voz suave de Sofía lo trajo de vuelta al presente. «Si tú trajeras de vuelta a Clara, nosotras seríamos la familia más feliz del mundo». Fernando miró a sus dos hijas, viendo en sus rostros una esperanza tan pura que le dolía en el alma. «Ustedes realmente la aman tanto, más que a los helados», respondió Lucía solemnemente, lo cual, en su mundo de 5 años, era la declaración de amor más profunda posible. «Más que a las princesas de Disney», añadió Sofía, no queriendo ser menos. Fernando sintió como las lágrimas amenazaban con desbordarse. Sus hijas habían encontrado en Clara algo que él mismo había estado buscando desde la muerte de Laura: amor incondicional, paciencia infinita y la capacidad de hacer de una casa un hogar. «¿Saben qué?», murmuró Fernando tomando una decisión que cambiaría todo. Tal vez papá debería ser tan valiente como ustedes y buscar la manera de traer de vuelta a Clara». Los ojitos de ambas niñas se iluminaron como si hubieran visto la primera estrella de la noche. «¿En serio, papi?», susurró Lucía. «En serio», confirmó Fernando, sintiéndose más liviano de lo que había estado en días. «Pero va a tomar tiempo encontrarla y encontrar las palabras correctas para disculparme». Sofía y Lucía intercambiaron una mirada cargada de significado. Ellas sabían exactamente dónde encontrar a Clara,
pero también sabían que su padre necesitaba tiempo para superar su orgullo. Tal vez, solo tal vez, podrían ayudarlo sin que él se diera cuenta. «Papi», dijo Sofía cuidadosamente, «nosotras podemos esperar, pero no demasiado tiempo, porque Clara también debe estar triste». «No demasiado tiempo», prometió Fernando abrazando a sus dos hijas. «Papá va a arreglar esto de alguna manera». Esa noche, después de que Fernando las arropara con una ternura que no habían experimentado desde antes de la partida de Clara, Sofía y Lucía refinaron su plan en la oscuridad de su habitación. «¿Escuchaste lo que dijo papi?», susurró Sofía. «Va a buscar a Clara, pero va a tomar tiempo». «¿Mucho tiempo?», preguntó Lucía preocupada. «Probablemente sí. Los adultos son lentos para estas cosas, pero nosotras podemos ser más rápidas». Sofía sacó su cuaderno y escribió bajo la luz de su linterna. Día 5 del plan. Papi finalmente admitió que extraña a Clara y prometió buscarla, pero sabemos dónde está. Mañana es domingo. Carmen va a misa a las 10 y papi tiene su reunión de negocios a las 11. ¿Esa es nuestra oportunidad mañana?, preguntó Lucía, sintiendo mariposas en el estómago. «Mañana», confirmó Sofía con una determinación feroz. «Vamos a ser las niñas más valientes del mundo entero. Vamos a encontrar a Clara y vamos a traerla a casa donde pertenece». Mientras las niñas planeaban la aventura más arriesgadas de sus cortas vidas, Fernando permanecía despierto en su habitación, mirando una fotografía donde aparecía con Laura y las niñas en días más felices. En esa imagen, tomada apenas un año antes, Clara aparecía al fondo sonriendo mientras Sofía y Lucía jugaban en sus brazos. «Laura», susurró Fernando a la fotografía, «ayúdame a tener el valor que nuestras hijas ya tienen. Ayúdame a traer de vuelta a la persona que ama a nuestras niñas como tú las amabas». El destino, caprichoso y misterioso, había puesto en movimiento fuerzas que ni Fernando ni las niñas podían imaginar. Al día siguiente, 3 corazones desesperados por reunirse finalmente, tomarían el camino hacia un encuentro que cambiaría sus vidas para siempre. El domingo amaneció con un cielo despejado que parecía una promesa divina. Sofía despertó con el corazón martilleando contra sus costillas como un tambor de guerra. Hoy era el día. Después de una semana de planificación meticulosa, finalmente pondría en marcha la misión más importante de su vida, traer de vuelta a Clara. Lucía ya estaba despierta, sentada en su cama abrazando su mochila pequeña de princesas. Dentro había guardado secretamente 3 galletas de chocolate, una botella de agua y su peluche favorito, por si Clara necesitaba consolarse al verlas. «¿Estás asustada?», susurró Sofía mientras se vestía con la ropa que había seleccionado cuidadosamente, jeans cómodos, tenis para caminar y una blusa con bolsillos donde había escondido el dinero. «Un poquito», admitió Lucía, pero más emocionada. «¿Tú crees que Clara se va a sorprender?». Sofía sonrió por primera vez en días con genuina alegría. «Creo que se va a poner tan feliz que va a llorar». Desde el piso de abajo llegaron los sonidos familiares de Carmen, preparándose para la misa dominical. El repiqueteo de tacones sobre mármol, el sonido de llaves tintineando, la puerta del armario cerrándose. Todo transcurría exactamente como Sofía había observado durante semanas. «Niñas», gritó Carmen desde la cocina, «voy a misa. Su papá está en su reunión de negocios y regresará al mediodía. Pórtense bien, no salgan de la casa y si necesitan algo, llamen a mi celular». «Sí, doña Carmen», respondieron ambas niñas al unísono, sus voces cargadas de una inocencia fingida que hubiera engañado a cualquiera. El sonido del auto de Carmen desvaneciéndose en la distancia fue como el disparo de salida que las niñas habían estado esperando. Sofía corrió a la ventana y confirmó que el vehículo había desaparecido completamente por la avenida. «Ahora», susurró Sofía. Las 2 niñas corrieron hacia la cocina, donde Sofía había localizado previamente la lata donde Carmen guardaba el dinero para emergencias menores. Con manos temblorosas, Sofía sacó exactamente 14 euros, dejando una nota escrita en su letra más cuidadosa. «Prestado. Lo vamos a devolver, Sofía y Lucía». «¿No es malo tomar dinero sin permiso?», preguntó Lucía mientras observaba a su hermana. «Es prestado, no robado», explicó Sofía, aunque ella misma sentía un nudo en el estómago. «Y es para algo bueno, para traer de vuelta a nuestra familia». Salieron de la finca por la puerta trasera del jardín, la misma por donde Clara había salido por última vez con sus maletas y el corazón roto.
Sofía había memorizado la ruta hasta la parada de autobús, 15 minutos caminando por calles que conocía perfectamente. Luego adentrarse en territorio desconocido. El sol ya estaba alto cuando llegaron a la parada, y Sofía sintió la primera oleada real de pánico al ver la cantidad de gente esperando. Adultos con caras serias, estudiantes con mochilas enormes, vendedores ambulantes con sus carritos, y ellas dos niñas pequeñas que destacaban como flores en un campo de cemento. «¿Segura que sabes qué autobús tomar?», susurró Lucía aferrándose a la mano de su hermana. Sofía señaló discretamente un autobús azul y blanco que se acercaba. «El hombre me dijo que tenía que buscar la línea 47». Cuando el autobús se detuvo con un chirrido de frenos y una nube de humo negro, Sofía sintió como si estuviera a punto de cruzar un portal hacia otro mundo. Las puertas se abrieron con un silbido neumático y los pasajeros comenzaron a subir en una masa aparentemente caótica. «2 billetes, por favor», dijo Sofía al conductor tratando de que su voz sonara más madura de lo que era. El conductor, un hombre con bigote gris y expresión cansada, las miró con curiosidad. «¿Dónde están sus papás, niñas?». Sofía había ensayado esta respuesta también. «Nuestra abuela nos está esperando en la terminal central. Nuestros papás no pudieron acompañarnos porque están trabajando». Era una mentira, pero desesperada. El conductor estudió sus rostros durante lo que pareció una eternidad. Luego se encogió de hombros y aceptó los 7 euros. «Siéntense cerca del frente y no se separen», les advirtió con una amabilidad inesperada. El viaje en el primer autobús fue una mezcla de terror y fascinación. Sofía observaba por la ventana cómo la ciudad familiar de su infancia se transformaba gradualmente en paisajes desconocidos. Los edificios altos y modernos daban paso a construcciones más modestas. Los jardines cuidados se convertían en lotes baldíos, y las calles pavimentadas comenzaban a mostrar baches y grietas. Lucía permaneció en silencio durante la mayor parte del trayecto, sus ojitos grandes absorbiendo cada detalle de este mundo nuevo que se desplegaba ante ella. Ocasionalmente se acurrucaba más cerca de Sofía cuando el autobús frenaba bruscamente o cuando subían pasajeros que parecían particularmente intimidantes. «¿Falta mucho?», preguntó Lucía cuando llevaban 40 minutos de viaje. Sofía consultó el mapa que había dibujado en su cuaderno. El conductor dijo que nos avisaría cuando llegáramos a la terminal central. 20 minutos después, el conductor gritó: «Terminal central, última parada». Sofía agarró la mano de Lucía y bajaron del autobús hacia un mundo completamente diferente a todo lo que habían conocido. La terminal central era un caos organizado de sonidos, olores y movimiento. Cientos de personas se movían en todas direcciones. Vendedores gritaban sus productos. Autobuses llegaban y partían en una sinfonía cacofónica de motores y bocinas. «Sofía, esto da miedo», murmuró Lucía presionándose contra su hermana mayor. «Solo es diferente», respondió Sofía con más confianza de la que sentía. «Clara viene aquí todos los días. Si ella puede hacerlo, nosotras también». Localizar el autobús correcto para Lavapiés resultó ser más difícil de lo que Sofía había anticipado. Había docenas de autobuses, cada uno con destinos escritos en letras pequeñas y borrosas en sus parabrisas. Después de 20 minutos de búsqueda y varias preguntas a personas que parecían tener prisa perpetua, finalmente encontraron la línea correcta. El segundo autobús era notablemente más viejo y destartalado que el primero. Los asientos tenían tapicería raída. Las ventanas estaban opacas por años de polvo y uso, y había un olor persistente a diésel y sudor humano. Pero para Sofía y Lucía, podría haber sido una carroza dorada, porque las estaba llevando hacia Clara. «¿Cómo vamos a encontrar la casa de Clara cuando lleguemos?», preguntó Lucía mientras el autobús se adentraba en las calles estrechas del barrio de Lavapiés. Sofía sacó su cuaderno y mostró una página donde había anotado toda la información que había logrado recopilar. «Sabemos que vive cerca de la panadería La Tahona de Lavapiés, y Carmen mencionó una vez que su casa tenía una puerta verde. Si preguntamos por Doña Pilar, alguien nos va a ayudar». El barrio de Lavapiés era un mundo completamente diferente al de la finca Montero. Las casas eran pequeñas y estaban pegadas unas a otras, pintadas en colores brillantes que parecían desafiar la pobreza circundante. Niños jugaban en las calles sin supervisión adulta. Música salía de ventanas abiertas y había una sensación de comunidad que Sofía nunca había experimentado en su vecindario de muros altos y jardines privados. «Parada La Tahona», gritó el conductor.
Las niñas bajaron del autobús con piernas temblorosas, tanto por los nervios como por las 2 horas de viaje. La panadería, la Tahona de Lavapiés, estaba justo frente a la parada, exactamente como Carmen había descrito, y el aroma a pan recién horneado llenaba el aire con una calidez casi maternal. «Disculpe, señor». Sofía se acercó al panadero, un hombre robusto con delantal lleno de harina. «¿Usted conoce a Clara Hernández? Vive por aquí cerca con su mamá, doña Pilar». El rostro del hombre se iluminó inmediatamente. «Claro que conozco a Clara. Es una muchacha muy buena. Siempre compra el pan para su mamá. ¿Son ustedes familiares?» «Somos amigas especiales», respondió Sofía, técnicamente sin mentir. «¿Podría decirnos dónde vive?» El panadero señaló hacia una calle estrecha que se alejaba de la parada principal. 3 cuadras por esa calle doblan a la izquierda. Y es la casa con la puerta verde. Número 23. Pero su expresión se volvió preocupada. «Están solas. ¿Dónde están sus papás?» «Nos van a recoger más tarde», mintió Sofía otra vez, odiando tener que hacerlo, pero sabiendo que no tenía opción. Siguiendo las direcciones del panadero, Sofía y Lucía caminaron por calles que parecían sacadas de un libro de cuentos. Había flores en macetas improvisadas, ropa colgando en tendederos que cruzaban de ventana a ventana y un sentido de vida auténtica que contrastaba dramáticamente con la perfección estéril de su propio vecindario. Allí susurró Sofía, señalando hacia una pequeña casa de una planta con una puerta de madera pintada de verde menta. Número 23. Ambas niñas se detuvieron frente a la casa, sintiendo el peso de lo que estaban a punto de hacer. Habían viajado durante horas, habían mentido, habían tomado dinero prestado, todo para llegar a este momento. «¿Qué pasa si Clara no quiere vernos?», preguntó Lucía de repente, vocalizando el miedo que Sofía había estado reprimiendo. «Clara siempre quiere vernos», respondió Sofía con una convicción que provenía directamente de su corazón. «Ella nos ama. Solo necesita saber que nosotras también la amamos». Sofía respiró profundamente y tocó la puerta verde con 3 golpes firmes. Desde adentro llegaron sonidos de movimiento, pasos arrastrándose, y luego la voz que habían estado extrañando desesperadamente durante una semana completa. «¿Quién es Clara?», gritó Lucía, ya no pudiendo contenerse. «Somos nosotras, Sofía y Lucía. Te vinimos a buscar». El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego el sonido de cerraduras abriéndose frenéticamente y finalmente la puerta verde se abrió para revelar a Clara Hernández. Estaba diferente. Sus ojos estaban hinchados como si hubiera estado llorando. Su cabello no tenía el peinado cuidadoso de siempre y vestía ropa casual que las niñas nunca la habían visto usar. Pero su rostro, en el momento que las vio, se transformó con una alegría tan pura y devastadora que parecía irradiar luz propia. «Mis niñas», susurró Clara, como si no pudiera creer lo que veían sus ojos. «¿Realmente son ustedes, Clara?», gritaron ambas niñas al unísono, lanzándose hacia sus brazos como proyectiles de amor puro. El impacto casi derribó a Clara, pero ella las recibió en un abrazo que parecía diseñado para sanar todas las heridas del mundo. Los 3 cuerpos se fundieron en un círculo de amor que había estado roto durante exactamente 7 días, 4 horas y 36 minutos. «¿Cómo llegaron aquí?», sollozó Clara cubriendo sus rostros de besos. «¿Dónde está su papá? ¿Están bien? Dios mío, no puedo creer que estén aquí. Vinimos a buscarte», declaró Sofía entre lágrimas. «Porque tú perteneces con nosotras y porque papi se dio cuenta de que cometió el error más grande de toda su vida». Dentro de la pequeña casa de la familia Hernández, Sofía y Lucía descubrieron un mundo que contrastaba dramáticamente con la opulencia de su finca, pero que irradiaba una calidez que su hogar había perdido desde la partida de Clara. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares, plantas en macetas improvisadas y pequeños detalles que hablaban de amor genuino a pesar de las limitaciones económicas evidentes. En el pequeño sofá de tela desgastada, pero impecablemente limpio, Clara no podía soltar a las niñas. Las mantenía abrazadas contra su pecho como si temiera que desaparecieran si las dejaba ir. Sus lágrimas caían sin control, mezclando alegría pura con una preocupación maternal que la consumía. «Mis amores, no pueden estar aquí solas», repetía Clara entre sollozos. «¿Cómo llegaron? Su papá sabe dónde están». Sofía intercambió una mirada significativa con Lucía antes de responder. Habían ensayado esta conversación, pero enfrentarse a la realidad era mucho más complejo que sus planes secretos. «Tomamos 2 autobuses»,
explicó Sofía con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Y no, papi no sabe que estamos aquí, pero Clara, su voz se quebró ligeramente. Él te extraña mucho, nos lo dijo. Los ojos de Clara se llenaron de nuevas lágrimas, pero estas eran diferentes. Había dolor en ellas, una herida profunda que las niñas no habían visto antes. Princesas mías, murmuró Clara, acariciando los rostros de ambas niñas. No deberían haber hecho este viaje tan peligroso. Su papá debe estar muy preocupado. Papi está en su reunión de negocios, explicó Lucía con la lógica simple de sus 5 años. Y Carmen está en misa. No van a saber que no estamos hasta el mediodía. Clara miró su reloj de pulsera barato. Eran las 11:15 de la mañana. Tenían menos de 1 hora antes de que comenzara la búsqueda desesperada en la finca Montero. Tengo que llamar a su casa inmediatamente, declaró Clara levantándose del sofá. ¡No!, gritó Sofía aferrándose a su brazo. Por favor, Clara, primero escúchanos. Vinimos hasta aquí porque necesitas saber la verdad. ¿La verdad sobre qué, mi amor? Sofía respiró profundamente, preparándose para las palabras más importantes de su vida. La verdad de que papi se equivocó contigo. La verdad de que nosotras sabemos que tú no hiciste nada malo. La verdad de que nuestra familia está rota sin ti. En ese momento, una voz débil pero cariñosa llegó desde la habitación del fondo de la casa. Clara, todo está bien, hija. Es mi mamá, explicó Clara rápidamente. Doña Pilar, están aquí las niñas de las que le hablo siempre. Una mujer mayor apareció en el umbral de la habitación, apoyándose en un bastón improvisado. A pesar de su evidente fragilidad física, sus ojos brillaban con una inteligencia y bondad que recordaban inmediatamente a su hija. Sofía comprendió de inmediato de dónde había sacado Clara su corazón dorado. ¿Estas son Sofía y Lucía?, preguntó doña Pilar con una sonrisa que iluminó su rostro arrugado. Dios mío, son más hermosas de lo que Clara me había contado. Doña Pilar. Lucía corrió hacia la mujer mayor con la confianza natural que solo los niños poseen. Clara nos habla de usted, nos dice que es la abuela más sabia del mundo entero. Los ojos de doña Pilar se llenaron de lágrimas. Clara habla de ustedes día y noche desde que regresó a casa. No ha parado de llorar ni un solo momento. La confesión golpeó a las niñas como una bofetada emocional. Sofía sintió una presión en el pecho que casi no la dejaba respirar. ¿Has estado llorando por nosotras?, preguntó Sofía volteándose hacia Clara. Clara no pudo mentir ante esos rostros inocentes que la miraban con tanto amor. Todos los días, todas las noches, ustedes son la luz de mi vida. Entonces, ven con nosotras, suplicó Lucía con la lógica aplastante de una niña. Si nos extrañas y nosotras te extrañamos, simplemente regresa a casa. Clara se arrodilló frente a las 2 niñas, tomando sus manitas entre las suyas. Mi amor, no es tan simple. Su papá me despidió porque cree que hice algo malo. Pero tú no hiciste nada malo, insistió Sofía con vehemencia. Nosotras sabemos la verdad, Clara. Sabemos por qué papi te gritó. Una expresión de confusión cruzó el rostro de Clara. Princesa Sofía miró a Lucía, quien asintió alentándola a continuar. Papi escuchó cuando el tío Javier le dijo a alguien por teléfono que papi podía perder mucho dinero en sus negocios. Pero papi pensó que tú habías escuchado y que le habías contado a otras personas. Clara se quedó inmóvil procesando esa información. Pero, ¿cómo saben ustedes eso? Porque nosotras sí escuchamos cuando el tío Javier hablaba por teléfono, confesó Lucía. Estábamos jugando al escondite y nos escondimos detrás del sofá grande. Escuchamos toda la conversación. La revelación golpeó a Clara como un rayo. ¿Ustedes escucharon esa conversación? No fui yo. Nunca fuiste tú, confirmó Sofía, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Papi se equivocó, y cuando le preguntamos cosas sobre el dinero, no era porque tú nos habías dicho nada, era porque nosotras habíamos escuchado al tío Javier hablar de negocios y números grandes. Doña Pilar se sentó pesadamente en una silla cercana, su rostro reflejando la magnitud de la injusticia que acababa de revelarse. Dios santo, murmuró la mujer mayor. Mi hija, fuiste castigada por algo que no hiciste. Clara se cubrió el rostro con las manos, sollozando con una mezcla de alivio y dolor devastador. Durante una semana completa, había estado torturándose, preguntándose qué había hecho mal, cómo había fallado a las niñas que amaba como propias. Clara, no llores, suplicó Lucía abrazando a su niñera. Ya sabemos la verdad. Ahora solo tienes que venir con nosotras para que papi también sepa la verdad. No es tan fácil, mi amor, murmuró Clara limpiándose las lágrimas.
Su papá me dijo cosas muy feas, me gritó delante de ustedes, me trató como si fuera una persona terrible, pero él estaba equivocado, insistió Sofía. Y los adultos pueden cambiar de opinión cuando aprenden la verdad, ¿verdad? En ese momento, el teléfono de la casa comenzó a sonar con una insistencia urgente. Los 4 ocupantes de la pequeña sala se miraron con expresión de pánico. «Debe ser su papá», murmuró Clara, dirigiéndose hacia el teléfono antiguo que colgaba de la pared de la cocina. «Dígame», contestó Clara con voz temblorosa. La voz que llegó del otro lado de la línea era desesperada, quebrada por el pánico y la culpa. «Clara, Dios mío, por favor, dime que mis hijas están contigo». Era Fernando y sonaba como un hombre al borde del colapso emocional. «Señor Montero», respondió Clara, su entrenamiento profesional luchando contra sus emociones personales. «Sí, las niñas están aquí. ¿Están seguras?» El sonido que salió del teléfono fue mitad sollozo, mitad grito de alivio. «Gracias a Dios». «¿Cómo llegaron ahí?» Carmen me llamó histérica diciendo que habían desaparecido. «He estado llamando a la policía a hospitales». Sofía arrebató el teléfono de las manos de Clara. «Papi, no llames a la policía». «Estamos bien, Sofía». La voz de Fernando se quebró completamente. «Estás loca. ¿Cómo pudiste hacer algo tan peligroso?» «¿Y Lucía?» «Estoy aquí, papi», gritó Lucía hacia el teléfono. «Y encontramos a Clara. Está muy triste porque tú la regañaste por algo que no hizo». El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. «Papi», continuó Sofía, su voz cargada de una madurez que partía el corazón. «Vinimos a buscar a Clara porque sabemos la verdad. Sabemos que tú te equivocaste, y sabemos que ella no hizo nada malo». «¿Qué verdad?» La voz de Fernando era apenas un susurro. Sofía le contó toda la historia. Cómo habían escuchado la conversación del tío Javier. Cómo habían sido ellas quienes habían hecho las preguntas sobre dinero. Cómo Clara había sido castigada por un crimen que nunca había cometido. Cuando Sofía terminó de hablar, el silencio se extendió durante largos segundos que parecieron horas. Finalmente, Fernando habló y su voz estaba cargada de una culpa y un dolor tan profundos que hicieron que todos en la pequeña casa sintieran escalofríos. «Clara», murmuró, «por favor ponme en altavoz». Clara activó la función de altavoz con manos temblorosas. «Clara Hernández», comenzó Fernando y su voz se quebró inmediatamente. «He cometido el error más grande, más cruel, más imperdonable de toda mi vida. Te acusé de algo que no hiciste. Te grité, te humillé delante de mis hijas. Te despedí cuando más necesitabas el trabajo para cuidar a tu madre enferma». Doña Pilar se cubrió la boca con las manos, las lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. «No puedo pedirte que me perdones», continuó Fernando, «porque no merezco tu perdón. Pero te ruego, te suplico que me permitas ir a buscarte, que me dejes llevarte de vuelta a casa donde perteneces, que me dejes intentar reparar aunque sea una pequeña parte del daño que te he causado». Clara miraba el teléfono como si no pudiera creer las palabras que estaba escuchando. Sofía y Lucía la observaban con expectativa, sus pequeños corazones latiendo al unísono. «Señor Montero», respondió Clara finalmente, su voz temblando, «sus hijas son las personas más valientes y amorosas que he conocido en mi vida. Ellas viajaron solas a través de una ciudad desconocida solo para demostrarle que el amor verdadero no conoce obstáculos». «Lo sé», sollozó Fernando. «Mis hijas me han dado una lección que jamás olvidaré. Y ahora», continuó Clara, mirando a Sofía y Lucía con una sonrisa entre lágrimas, «creo que es hora de que todos regresemos a casa juntos». El viaje de regreso a la finca Montero fue completamente diferente al viaje de ida que Sofía y Lucía habían emprendido esa mañana. Fernando había llegado al barrio de Lavapiés en tiempo récord, conduciendo su BMW negro como si su vida dependiera de ello, porque en muchos sentidos así era, su vida, su familia, su corazón, todo dependía de poder reparar el daño que su orgullo había causado. Cuando Fernando bajó del coche frente a la pequeña casa de Puerta Verde, Sofía y Lucía corrieron hacia él con una mezcla de alivio y aprensión. Habían logrado su misión, pero ahora tenían que enfrentar las consecuencias de su aventura. «Papi», gritó Lucía lanzándose a sus brazos, «encontramos a Clara, y ella dice que nos perdona por tardar tanto en buscarla». Fernando abrazó a sus hijas con una intensidad desesperada, como si quisiera absorberlas de vuelta a la seguridad. Pero por encima de sus cabezas,
Sus ojos estaban fijos en la figura que permanecía de pie en el umbral de la casa. Clara, luciendo más vulnerable de lo que jamás la había visto, pero también más hermosa, porque irradiaba la dignidad de una mujer que había sido injustamente acusada y finalmente vindicada. «Clara», murmuró Fernando, su voz cargada de una emoción que no había sentido desde la muerte de su esposa. «Yo, señor Montero», interrumpió Clara suavemente. «Antes de que diga nada, quiero que sepa que nunca podría hacer algo que lastimara a Sofía y Lucía. Ellas son», su voz se quebró ligeramente, «ellas son como las hijas que nunca pensé que tendría». Fernando sintió como si alguien hubiera puesto un puño de hierro alrededor de su corazón y lo estuviera apretando sin piedad. «Clara, he sido un cobarde y un tonto. Te acusé sin evidencia, te lastimé sin razón y casi destruyo la felicidad de mis propias hijas por culpa de mi paranoia y mi orgullo estúpido». En ese momento, doña Pilar apareció en la puerta apoyándose en su bastón. A pesar de su fragilidad física, había una fuerza en sus ojos que hizo que Fernando se sintiera como un niño siendo regañado por su abuela. «Usted debe ser el papá de estas angelitas», dijo doña Pilar con una voz que combinaba calidez maternal con una firmeza inquebrantable. «Yo soy Pilar Hernández, la madre de Clara». Fernando se acercó respetuosamente a la mujer mayor. «Señora Hernández, no tengo palabras para disculparme por el dolor que le he causado a su hija. Clara es extraordinaria. Es la mejor persona que ha entrado en nuestras vidas desde que perdimos a mi esposa». Los ojos de doña Pilar se suavizaron ligeramente. «Señor Montero, mi hija ha llorado todos los días desde que la despidió. No por la pérdida del trabajo, aunque necesitamos el dinero para mis medicinas. Ha llorado porque creía que había decepcionado a estas niñas preciosas que ama con todo su corazón». Las palabras golpearon a Fernando como martillazos directos al alma. «Señora, si me permite, quiero asegurarme de que usted tenga las mejores medicinas, los mejores doctores, todo lo que necesite. Y quiero que Clara sepa que no solo tiene su trabajo de vuelta, quiero que sepa que es parte de nuestra familia». Sofía y Lucía intercambiaron miradas de triunfo. Su plan había funcionado mejor de lo que habían soñado. «Papi», dijo Sofía con la seriedad de un juez, «antes de que Clara decida perdonarte, tienes que prometerle algo muy importante. Lo que sea, princesa, cualquier cosa. Tienes que prometerle que nunca más vas a gritarle sin escuchar primero, que nunca más vas a asumir cosas feas sobre ella y que vas a confiar en ella tanto como nosotras confiamos». Fernando se arrodilló frente a su hija de 8 años, sintiendo una mezcla de orgullo y humildad que lo abrumaba. «Sofía, prometo todo eso y más. Prometo que voy a ser el hombre que ustedes merecen como papá y que Clara merece como empleador, como familia». Clara se acercó lentamente, limpiándose una lágrima que se había escapado por su mejilla. «Señor Montero, yo también tengo que pedirle disculpas». «¿Tú por qué?» «Por no haber sido más abierta con usted sobre los problemas que estaba atravesando. Cuando las niñas me hacían preguntas sobre dinero o negocios, debía haber venido a hablarle directamente en lugar de simplemente responder como podía». Fernando negó con la cabeza vehemente. «No, Clara, tú no tienes nada de qué disculparte. Absolutamente nada. El error fue completamente mío». Lucía, que había estado observando esta conversación adulta con la impaciencia típica de sus 5 años, finalmente explotó. «Ya se pidieron perdón, ya se perdonaron, ahora pueden abrazarse y podemos irnos a casa todos juntos». La simplificación brutal de Lucía hizo que todos los adultos presentes rieran a través de sus lágrimas. A veces, la sabiduría más profunda viene de la perspectiva más inocente. Fernando extendió sus brazos hacia Clara y después de un momento de vacilación ella se acercó. El abrazo que compartieron fue diferente a cualquier abrazo que Fernando hubiera dado desde la muerte de su esposa. No era romántico, pero era profundamente significativo. Era el abrazo de alguien recibiendo de vuelta a un miembro perdido de la familia. «Bienvenida a casa, Clara», susurró Fernando. Por favor, perdóname». «Ya estás perdonada», respondió Clara, y en su voz había una sinceridad que sanó algo roto en el alma de Fernando. El viaje de regreso a la finca Montero se convirtió en una caravana de 2 vehículos. Fernando insistió en que doña Pilar también los acompañara, al menos por el día, para que pudiera ver dónde trabajaba su hija y conocer mejor a las niñas que tanto amaba. En el coche de Fernando, Sofía y Lucía no podían contener su emoción. Habían logrado algo que parecía imposible.
Habían reunido a su familia rota. «Papi», dijo Sofía mientras observaban el coche de Clara siguiéndolos por el espejo retrovisor. «¿Estás orgulloso de nosotras?» Fernando sintió como si su corazón fuera a explotar de emoción. «Princesa, no hay palabras en ningún idioma que puedan expresar lo orgulloso que estoy. Lo que hicieron hoy fue lo más valiente, lo más amoroso, lo más increíble que he visto en mi vida. Fuimos muy inteligentes», añadió Lucía con orgullo. «Planeamos todo. Sofía hizo mapas y todo, mapas». Fernando miró a Sofía por el espejo retrovisor. «Tú planeaste toda esta expedición». Sofía asintió con una mezcla de orgullo y vergüenza. «Tomé notas de todo lo que Carmen decía sobre dónde vivía Clara. Dibujé mapas, ahorré dinero y convencí a Lucía de ser valiente conmigo». Fernando tuvo que parpadear varias veces para contener las lágrimas que amenazaban con nublar su visión mientras conducía. Sus hijas habían demostrado más determinación, más inteligencia emocional y más coraje que él había mostrado en años. «¿Saben qué?», murmuró Fernando. «Creo que ustedes dos son oficialmente las niñas más extraordinarias del mundo entero». Cuando llegaron a la finca Montero, Carmen estaba esperando en la entrada principal, retorciéndose las manos con ansiedad. Al ver a las niñas salir del coche sanas y salvas, corrió hacia ellas con los brazos abiertos. «Mis niñas, Dios santo, qué susto me dieron», lloró Carmen, abrazándolas fuertemente. «Nunca, nunca vuelvan a hacer algo así». Pero cuando Carmen vio a Clara salir del segundo vehículo, su expresión cambió completamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría pura. «Clara, ¿realmente eres tú?», susurró Carmen. «Hola, Carmen», respondió Clara con una sonrisa temblorosa. «Las niñas vinieron a buscarme». Carmen miró alternativamente a las niñas, a Fernando y a Clara, tratando de procesar lo que estaba viendo. «Esto significa que Clara está de vuelta en casa», confirmó Fernando para siempre. Carmen comenzó a llorar abiertamente, abrazando a Clara como si fuera su propia hija. «Gracias a Dios, esta casa no era la misma sin ti. Las niñas, el señor Fernando, todos estábamos perdidos». En ese momento, el teléfono de Fernando comenzó a sonar. Al ver el nombre en la pantalla, su expresión se endureció ligeramente. Era Javier, su hermano. «Fernando, escuché que las niñas se habían perdido. ¿Están bien?». «Están perfectas, Javier. Y tengo noticias para ti». Fernando procedió a contarle a su hermano toda la historia. Cómo Sofía y Lucía habían escuchado su conversación telefónica, cómo habían sido ellas las fuentes de las preguntas sobre dinero, y cómo Clara había sido completamente inocente desde el principio. El silencio del otro lado de la línea fue largo e incómodo. Fernando finalmente murmuró Javier. «Yo lo siento mucho. Debía haber sido más cuidadoso con mis conversaciones. Javier, todos cometemos errores, pero yo cometí el error más grande al no confiar en alguien que había demostrado ser digna de confianza durante 2 años completos». Después de colgar, Fernando encontró a Clara en el jardín trasero, exactamente en el mismo lugar donde había ocurrido la horrible escena una semana antes. Pero ahora, en lugar de lágrimas de dolor, Sofía y Lucía reían mientras le mostraban a doña Pilar el castillo de arena que habían dejado inconcluso. «¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?», le dijo Fernando a Clara mientras observaban a las niñas jugar. «¿Qué?». «Que mis hijas de 8 y 5 años me enseñaron más sobre el amor, el perdón y la valentía en una semana de lo que yo había aprendido en 45 años de vida». Clara sonrió limpiándose una lágrima. «Señor Fernando, ellas aprendieron esas lecciones porque ya las llevaban en su corazón. Usted y su esposa las criaron bien. Laura estaría orgullosa de ellas», murmuró Fernando. «Y creo que estaría orgullosa de mí por finalmente hacer lo correcto». Esa noche, por primera vez en una semana, la finca Montero volvió a sonar como un hogar real. Había risas en el comedor, conversaciones animadas y esa sensación cálida que solo puede crear una familia unida. Durante la cena, doña Pilar contó historias de cuando Clara era pequeña, haciendo que Sofía y Lucía se rieran hasta que les dolió el estómago. Fernando observaba la escena con una gratitud tan profunda que le dolía en el pecho de la manera más hermosa posible. «Clara», dijo Fernando, cuando estaban sirviendo el postre, «quiero hacerte una propuesta». Todos en la mesa se quedaron quietos, expectantes. «En lugar de ser simplemente la niñera de Sofía y Lucía, te gustaría ser oficialmente parte de nuestra familia»,
no solo como empleada, sino como la hermana mayor que nunca tuve, como la tía que mis hijas merecen, como la hija que sé que doña Pilar está orgullosa de tener. Clara se quedó sin palabras, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. ¿Eso significa que nunca más te vas a ir?, preguntó Lucía con los ojos brillantes de esperanza. Eso significa, respondió Clara, que han ganado una tía Clara para toda la vida. Sofía y Lucía gritaron de alegría, saltando de sus sillas para abrazar a Clara desde ambos lados. Pero eso no es todo, continuó Fernando. Clara, quiero que doña Pilar se mude aquí también. Tenemos habitaciones de sobra y quiero que reciba la mejor atención médica posible. Ustedes dos han cuidado de nosotros. Ahora nosotros queremos cuidar de ustedes. Doña Pilar se cubrió la boca con las manos, abrumada por la generosidad inesperada. Señor Fernando, murmuró la mujer mayor. No sabemos cómo agradecerle, doña Pilar, respondió Fernando, con una sonrisa genuina. Ustedes nos regalaron lo más valioso que existe, una persona que ama a nuestras hijas como si fueran suyas propias. Nosotros somos los agradecidos. Una semana después, la finca Montero había sido completamente transformada. No solo había recuperado su calidez, sino que había ganado nuevas dimensiones de amor y alegría. Doña Pilar se había instalado en la habitación de huéspedes del primer piso, donde recibía visitas diarias de especialistas médicos que Fernando había contratado. Su condición había mejorado notablemente con el tratamiento adecuado y la tranquilidad de saber que su hija estaba segura y feliz. Clara había aceptado mudarse a la suite de la segunda planta que anteriormente había sido un área de almacenamiento, pero que Fernando había mandado renovar completamente. No era solo una habitación, era un hogar dentro del hogar donde Clara podía tener su espacio privado, pero seguir siendo parte integral de la familia. Días después, Fernando organizó una cena especial. Había invitado a Javier y su familia, a Carmen y sus hijos, y había transformado el comedor principal en un salón de celebración. Esta noche, anunció Fernando mientras todos estaban sentados alrededor de la mesa familiar extendida, quiero brindar por las dos personas más valientes que conozco. Fernando levantó su copa mirando directamente a Sofía y Lucía. Mis hijas me enseñaron que el amor verdadero no se detiene ante obstáculos, que la familia no se define por la sangre, sino por el corazón, y que a veces los actos más pequeños de valentía pueden crear los milagros más grandes. Por Sofía y Lucía brindó Javier levantando su propia copa, las niñas que salvaron a toda su familia. Por la tía Clara, añadió Lucía levantando su vaso de zumo, que siempre nos perdona todo y nos ama, aunque hagamos travesuras. Por el papi que aprendió a decir perdón, declaró Sofía con sabiduría que iba más allá de sus 8 años, y por las familias que se vuelven a juntar cuando menos lo esperamos. Mientras todos brindaban y reían, Fernando sintió una presencia familiar. Por un momento pudo jurar que vio a Laura sentada en la silla vacía al final de la mesa, sonriendo con aprobación hacia la familia extendida que había crecido alrededor de sus hijas. Semanas más tarde, cuando la nueva rutina familiar se había establecido completamente, Fernando encontró una nota en su escritorio. Era de Sofía, escrita en su letra cuidadosa de segundo de primaria. Querido papi, gracias por ser valiente también. Mami estaría orgullosa de que nuestra familia sea ahora más grande y más feliz que antes. Te amo, Sofía PD. Lucía quiere añadir que la tía Clara hace los mejores sándwiches del universo entero, incluyendo otros planetas. Fernando leyó la nota 3 veces antes de guardarla cuidadosamente en el cajón de su escritorio junto a las fotografías más preciadas de su familia. En el jardín podía escuchar las risas de Sofía y Lucía, mientras Clara les enseñaba a plantar flores nuevas en el mismo lugar donde una vez habían construido castillos de arena. Doña Pilar estaba sentada en el banco de hierro forjado, tejiendo algo que sospechaba sería un jersey para una de las niñas. Fernando se acercó a la ventana y observó la escena con una gratitud tan profunda que le llenaba cada célula de su cuerpo. Había estado a punto de destruir la felicidad de su familia por culpa del orgullo y la paranoia, pero sus hijas, con su amor puro y su valentía extraordinaria, habían salvado no solo a Clara, sino a toda la familia. Gracias, Laura, susurró Fernando hacia el cielo despejado, por darnos a estas niñas increíbles que saben amar mejor que cualquier adulto. En el jardín, Lucía levantó la vista hacia la ventana donde estaba su papá y le envió un beso volado. Fernando se lo devolvió, sintiendo que su corazón estaba completo por primera vez desde que había enviudado.
La familia Montero había aprendido que los errores más dolorosos pueden convertirse en las bendiciones más hermosas. Cuando el amor es lo suficientemente fuerte para superar el orgullo, y cuando la valentía de los pequeños puede sanar las heridas más profundas de los grandes. Sofía cerró su diario esa noche con una entrada final. Misión cumplida. La tía Clara está en casa para siempre. La abuela Pilar está sana. Papi aprendió a decir perdón, y nosotras demostramos que las niñas pequeñas pueden hacer cosas muy grandes cuando aman de verdad. Fin de la historia perfecta. Y realmente no había mejor manera de terminar la historia más hermosa que se había vivido jamás en la finca Montero.